bueno. Bueno, qué dicha, estamos aquí, lo prometido. Queríamos darles este regalo porque realmente la base fundamental para Tajara, para Ricardo y para mí, y de donde ha nacido todo este proyecto que nosotros hemos empezado a compartir, es precisamente del rescate, porque prácticamente acá la colección y todo lo que Ricardo ha trabajado durante más de 40 años realmente ha sido de árboles que ha recuperado en múltiples situaciones de riesgo. O sea, no se imaginan todas las situaciones que ahora les vamos a compartir en las que uno se puede llegar a encontrar un Bueno, árbol. algunas no más, solo algunas. Solo algunas porque no nos alcanzaría una hora o una hora y media para resumir 40 años de rescates y recuperaciones de árboles. De verdad que primero que todo, gracias por acompañarnos, por estar aquí, por interesarse por este tema. Saben que cuentan con nosotros, que nos pueden consultar en cualquier momento, cualquier situación que se les presente. Recuerden, siempre es muy importante tener una libreta a mano porque seguro van a salir cositas que van a querer apuntar, inquietudes que se les presenten para que al final podamos hacer una ronda de preguntas y podamos despejar inquietudes y podamos ayudarlos a los que tengan inquietudes. Bueno, ¿qué hemos preparado para hoy? ¿Qué contenido hemos preparado para hoy? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cuándo realizamos un rescate, o sea, y realmente qué es un rescate, porque pues a nosotros muchas veces en visitas que hemos tenido acá nos dicen, María Isabel, pero rescate, yo nunca había escuchado rescatar un árbol, ¿eso cómo se hace? Entonces vamos a ver cómo se realiza un rescate, qué debemos tener en cuenta o qué necesitamos para poder hacer un rescate y cuáles son esos primeros auxilios que se deben tener porque sabemos que a veces se nos presentan situaciones y muchas veces encontramos plantas botadas o ya encontramos un árbol talado, así reventado, con las raíces expuestas y ya lo vemos amarillo y pues uno lo ve y uno no tiene idea de que ese árbol puede ser recuperado y eso es lo que queremos incrementar y que todos quedemos con una idea, por lo menos una idea clara de que podemos siempre darle una segunda oportunidad a los árboles para poder seguir viviendo. Este es el temario que vamos a ver esta noche, que es un rescate, cuándo se realiza, cómo lo hacemos, qué se necesita, cuáles son esos primeros auxilios y el tema de la recuperación. Entonces vamos a empezar por qué es un rescate, pero antes de empezar, porque pues hay muchas personas Bueno, también que de pronto no conocen la historia de Ricardo, entonces vamos a ver un pequeño resumen de quién es Ricardo y para poder continuar con todo el tema. bueno, soy Ricardo Villegas, soy escultor de profesión, me dediqué a todo el tema y la investigación de los metales. Esa ha sido parte de mi trabajo, el desarrollo en mi estudio, pero parte de mi vida y toda mi vida ha sido compartida con la naturaleza, con mis árboles, han formado parte de mi vida con respecto a esa parte de la inspiración, son los que me inspiran, los que me llenan para poder desarrollar parte de mi trabajo. Entonces, por eso en ese ventanal se ve ese espacio abierto para poder que ellos transmitan y me muestran, porque somos nosotros los artistas los que copiamos y los que cogemos parte de lo que nos enseña la naturaleza. Yo creo que es un todo, ¿no? Aparte de esto, bueno, esto soy yo, me he dedicado a recuperar árboles prácticamente desde muy pequeño. Desde muy joven, a partir de los 12 años, empecé a recuperar, rescatar árboles. Ha sido algo que me emocionó, estamos silenciados, ¿sí? Me emocionó, algo que fue como un amor a primera vista. El simple hecho de poder observar en medio de la naturaleza, ver cómo crecían estos monstruos que ahora encontramos, abuelos, viejos, estos árboles maravillosos y que de un momento a otro son talados, son maltratados y creo que
en ese entonces no encontraba interlocutores, personas que en un momento determinado dijeran, sí, vamos a dedicarnos a rescatar y a recuperar árboles. Hace más de 40 años me he dedicado a esto, todo lo que voy encontrando en medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones adversas, a la orilla de la carretera. Ricardo, se dejó de oír, no te estamos oyendo, parecía el micrófono apagado. Ay, no me digas. Oh, Andrés, qué maravilla. A ver, ¿hasta dónde alcanzaron a...? Espérate, a ver. Yo no les estoy oyendo. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ay, qué pena, ¿hasta dónde nos escucharon? En la ventana redonda, cuando Ricardo estaba hablando de cómo se vivió con los árboles. Empezó a hablar de que desde los 12 años. Perfecto. Entonces, retomemos un poquito acá. Aquí. Qué pena. Bueno, volvemos al estudio y precisamente es esa relación entre la naturaleza y el arte la que me llama y pues es la que me inspira a desarrollar todo lo que ha sido mi trabajo artístico. Bueno, desde muy pequeño comencé a cuidar árboles, desde muy joven, a los 12 años empecé a recuperar uno de mis primeros árboles que todavía conservo, aparte de muchos que han pasado a través de todos estos años. Y pues durante todos estos 40 años de trabajo, así he cargado siempre una carretilla buscando, encontrando árboles, arbustos en situaciones adversas, a orillas de carretera, en la basura, en unas condiciones donde prácticamente me he dedicado a tratar de recuperarlos. Es difícil a veces encontrar interlocutores que le puedan seguir a uno la corriente. A veces le dicen a uno cuando pasan por la carretera o por la calle, simplemente lo saludan o le dicen a uno en qué anda o de pronto dice está loco, en fin, son una cantidad de situaciones que se van presentando, pero que el resultado, como lo van a ver al final de esta presentación, es extraordinaria. Siempre la respuesta de los árboles es magnífica. Esto fue precisamente un reemplazo de cultivo en Sopó, donde el terreno lo iban a utilizar para cultivar hortalizas y otro tipo de cultivos diferentes. 22 ciruelos tuvimos que sacar de este lugar y los resultados fueron magníficos. Bueno, no sé si en realidad has pasado por esto, es una pregunta que me encantaría saber, que de pronto si en el chat pueden escribir si alguno ha pasado por esta experiencia. Seguro muchos han pasado y han estado en la situación de ver los árboles talados o de pronto ya inclusive hasta en la basura. Muchas veces encontramos este tipo de imágenes y nos encontramos y decimos, ay, qué pesar, ay, cortaron los árboles, ay, cortaron. Pero como no tenemos ese conocimiento, sabemos también que hay muchas personas que rescatan y recogen planticas de una manera empírica y lo hacen y recuperan las plantas, pero por lo general cuando ya vemos un árbol cortado o talado, pues más del sentimiento de sentir ese dolor de, ay, qué pesar, cortaron el árbol o quitaron estas plantas de acá, pues no hay como esa acción de ir a mirar si hay opción de darle una segunda oportunidad, así como recogemos al perrito, como recogemos, así lo encontremos cojo, así lo encontremos herido, enfermo, con sarna, muchas veces recogemos el perrito, el gatico, pero con los árboles no, simplemente lo sentimos, decimos qué pesar, pero no hay como esa conocimiento también, porque además es también por tema de saber cómo hacerlo, y para eso estamos aquí precisamente. Y si vemos esta imagen, ahora es muy común verla aquí en Bogotá, y no solo en Bogotá, sino a nivel nacional y en muchos países se está viendo esta situación. Los árboles los desaparecen, los muelen. Exactamente una tala la pueden hacer en 45 minutos de un árbol
de 20 metros de altura. Y entran a esta máquina así, vivos, verdes, recién cortados y quedan hechos polvo en cuestión de minutos. Es una cosa súper dolorosa. Nos tocó vivirlo en carne propia en la tala de la autopista norte. No sé si todos recuerdan, de aquí en Bogotá. Acá hace unos 2 años se hizo una ampliación y tumbaron 3.000 árboles del centro donde estaban todos había ahí un ecosistema, una ruta vial allí, una ruta ecológica importante, y así lo vivimos. Llegamos allá a tratar de rescatar árboles y era súper triste y doloroso ver cómo metían a los árboles en esa máquina y los volvían polvo en cuestión de segundos. O sea, es algo increíble. Nos demoramos simplemente por el hecho de sacar, o sea, la demora de sacar un árbol que nos tocaba a mano. Ellos prácticamente ya iban con 15, con 20, con 30 árboles y nosotros solo con uno. Más adelante les voy a contar cuántos logramos sacar, ¿sí? Y también se presenta la situación, sobre todo las personas que ya tienen un recorrido con el tema del bonsái, que se le llama recolección. Entonces salen de pronto a bosques o a la montaña y van mirando y buscando, en vez de ir al vivero, pues van mirando directamente en algún bosque cómo se retira, y entonces a esto se le llama recolección. ¿Sí? Aquí hay que notar y hay que tener muy en cuenta qué es rescate y qué es recolección, ¿sí? Cuando hablamos de rescate, hay árboles que inclusive en los viveros, en situaciones de riesgo, árboles que encontramos en la basura, esos son los que tenemos que rescatar, tomar acción para poder recuperarlos y llevárnoslos y ponerlos en primeros auxilios. La recolección que algunos aficionados hacen es ir a lugares como se van a la naturaleza, como decía Marisa, subir a las montañas y encuentran, claro, unos árboles preciosos y tratan de sacarlos, recuperarlos y llevárselos como un trofeo como si fuera un bonsái, pero creo que, bueno, hay que anotar ese punto que todo tiene su validez, porque es válido también hay muchas situaciones donde se da la recolección de árboles que están en lugares inapropiados, en lugares que en algún momento ese árbol lo van a talar, en algún momento ese árbol lo van a quitar porque está al borde de la carretera, porque está en un acantilado y se va a caer. O sea, hay muchas situaciones en las que también se presta para recolectar. Esto para los que tienen ya ojos de bonsaístas y trabajan en el tema, pero sí es muy importante que entendamos que es muy distinto la recolección al rescate, ¿ok? Entonces, lo que estamos hoy acá hablando es precisamente de cómo lo podemos hacer y para que tengan ya como una base sólida para cuando se les presente alguna de estas situaciones, poder saber cómo actuar. Estos han sido algunos ejemplos de recuperación de árboles que hemos encontrado y que he encontrado en las orillas de la carretera en estas condiciones, siempre. Y generalmente cuando vemos un árbol así, que ya está amarillo, que se le ven las raíces secas, ¿uno qué piensa? Realmente uno qué piensa, uno dice, no, pues ya no hay nada que hacer, ya está allá afuera, ya se murió. Es lo que normalmente pensamos, o cuando ya los vemos así. Encontramos en la basura y de pronto decimos, sí, oye, qué tristeza, botaron ese árbol. Entonces, o esas plantas, ¿cómo tomamos acción? Esto fue un ejemplo en estos días, precisamente a raíz de las fuertes lluvias que han ocurrido aquí en la región, nos llamaron para ver qué podíamos hacer con este árbol. Este es un árbol nativo de la zona, es un tíbar precioso que puede alcanzar casi los 70 años. Se levantó de la zona. Si ustedes se dan cuenta, bajaba por ahí un caudal de agua, no estaba sembrado en un lugar apto y que tuviera las condiciones para que él pudiera enraizar. Estaba enraizando precisamente dentro del recebo que pasaba
y del relleno que estaban haciendo en la carretera. Era pura grava. Entonces, con el cauce del agua que bajaba, pues el árbol no es que se haya caído de una, fue cayéndose lentamente, lentamente y levantó por completo la carretera. Este es uno de tantos casos que a veces se presentan. ¿Cuál fue el objetivo? Llamar al municipio, entonces el municipio llama a la CAR llega y dice, no, pues es que hay las entidades ¿cómo resuelven las entidades este problema? No, ya lo van a talar para retirarlo y volverlo pedazos. Y poder acomodar otra vez la carretera para que quede perfecta, y el árbol, ¿qué pasa? Pues que simplemente lo retiran y lo vuelven madera, o sea, no hay ninguna posibilidad ahí para el árbol. Aquí llegamos a una solución bellísima. Afortunadamente, pues la persona dueña de la finca tuvo la posibilidad de contactarnos porque tenía la preocupación y el interés de querer salvar el árbol. Entonces, pues encontramos una solución que era la ideal para este árbol, para este caso. Si ustedes observan, el árbol cayó hacia el territorio, o sea, hacia la propiedad de ellos, y empezamos a analizar los alrededores. La cerca o el lindero está pasando precisamente en todo el borde, rozando la raíz, y una de las soluciones era levantar, que se está levantando el día de hoy, se está levantando una pared en madera, un muro en madera, se le va a hacer como una matera, un recipiente, y toda esta raíz que alcanza casi 1,70 m de altura 3 metros de y 3 metros de diámetro, sí, tiene 3 metros de diámetro, vamos a hacerle toda una matera, un recipiente lleno de tierra, de un buen sustrato hasta la parte alta, cubrir completamente sus raíces, protegerlo y dejar que el árbol se desarrolle de esta forma, caído. Hubiera habido, o sea, podríamos hacer habían otras alternativas, y era traer una máquina, una retroexcavadora, levantarlo y reubicarlo, pero es que no había forma de reubicarlo en otro lugar. Entonces, con los dueños del terreno quedamos en que el árbol se recuperaba en esa posición, caído. Va a contar una historia, va a tener memoria, vamos a esperar qué sucede, espero que más adelante pueda mostrarles los resultados, y sé que este tíbar se va a recuperar como muchos árboles que hemos recuperado en estas condiciones. Bueno, esas son situaciones que se presentan. Y cuando uno le pasa eso o se encuentra esos árboles en esas situaciones, uno dice, ¿qué hago? O sea, uno queda... hay cosas que se le salen a uno de las manos literal, porque si no tiene las herramientas, si no cuenta con el conocimiento, pues uno queda pues con el dolor de querer hacer algo, pero no poderlo hacer porque no tenemos idea de cómo hacerlo. Entonces, pues como yo estoy segura que todos los que están aquí, que son amantes de los árboles, seguramente han pasado por esta situación infinidad de veces. Bueno, y si te pasó, cuéntanos. Por favor, para nosotros es importante saber si a alguno de ustedes le ha pasado, le pasó, entonces, y qué sintieron en ese momento. Y uno de los puntos más importantes es si uno tomó acción, uno reaccionó con respecto a esto. Y luego, pues, si acá uno nos dice pasó Andrés de nos largo. dice que se siente tristeza, dolor e incapacidad total. Sí, es una impotencia a veces. Total. Claro. Muchas veces es la impotencia de querer hacer algo y no saber cómo reaccionar para poder ayudar. Mira, a mí a veces, a mí me decían que estaba loco cuando llegaba y les comentaba, pero he pasado por lugares donde de un momento a otro volteo y veo árboles, y es como si me hablaran y me tocaran la puerta y me hicieran, óigame, necesito que me saque o haga algo porque algo me va a pasar, pero necesito que haga algo. Eso lo dejaba pasar, ¿sí? Así como dice aquí, lo dejaba pasar, y de un momento a otro volví a pasar por el lugar y el árbol estaba talado. Me ha pasado mucho, sufro,
he tratado de manejar esta situación porque a veces lloro, así como dice Andrés, sí, me siento impotente, siento esa impotencia porque si hubieran medios, mira, hay tecnología, hay todos los sistemas para poder recuperar los árboles y reubicarlos, eso lo podemos hacer, pero bueno, lo hemos hecho poco a poco, lo que hemos alcanzado y pues ahí vamos en este trabajo. ¿Mm? Bueno, y entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo realizamos un rescate? ¿Cuándo podemos hacerlo? Pues lo primero es identificar alguna situación como las que hemos mencionado. Muchas veces cuando la familia se va de trasteo o el vecino, lo último que ya no le cabe más en el camión son las plantas y muchas veces las dejan hasta con matera y todo. Muchas veces también en la basura, ya tirados, o es muy común, sobre todo en zonas rurales, donde reemplazan setos. ¿Qué son los setos? Los setos son como lo que dividen los lotes, que siempre se usan ciertos árboles que son frondosos, que se tupen mucho para cerrar caminos y para esto, y muchas veces los quitan para ser reemplazados por otros temas, o porque o la casa de la abuelita que la van a venderla y la abuelita cuidó el árbol ahí más de 50 años, pero ya hay que vender la casa y van a construir. O sea, son infinidades de situaciones. Entonces, lo primero es identificar la situación para saber cómo reaccionar. Ahora, en el tema del rescate es infinito. Hay muchísimas situaciones y todas se trabajan de una manera diferente. Pero como tenemos esta hora y media para tratar de darles como la base general para poder hacer un rescate, vamos a centrarnos más que todo en estas plantas que encontramos en situaciones donde ya está con las raíces expuestas y todo, porque cada rescate tiene una logística totalmente distinta y un diagnóstico preciso porque cada situación es diferente. Pero digamos que la base de los primeros auxilios es la misma para todos. Entonces, vamos a hablar de estos que son más posibles y que uno como persona urbana normal se encuentra este tipo de situaciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? Aquí, por ejemplo, tenemos las situaciones como la que vemos comúnmente y que está ocurriendo en nuestras ciudades y más en la nuestra ahora, que es la tala indiscriminada, porque además tenemos o sea, todas las entidades ya están de acuerdo en que como no hay manera de reubicarlos, pues simplemente consiguen lotes, como nos lo han mencionado, porque también lo hemos vivido. ¿Qué van a hacer con todos estos árboles? No, ya conseguimos 20 hectáreas para poder hacer una siembra de árboles, ¿sí? Y pues vamos a reemplazarlos por árboles que ya llevan ¿cuántos años? Ni decirlo. Entonces está la tala. Acá nos cuenta Andrés, qué linda tu experiencia de un árbol que cayó en un cerezo, cayó y simplemente lo levantaron, lo volvieron a reubicar y volvieron a sembrarlo y se fortaleció muchísimo más. Esa es una de las situaciones que se puede presentar. Excelente, excelente. Y sí se puede con todas las plantas, Noelia, sí se puede. Inclusive ahora lo vamos a ver. Cualquier planta merece tener una segunda oportunidad porque a todas las botan, a todas las tiran. ¿Por qué nos centramos en el tema de los árboles? Porque hemos trabajado específicamente y durante mucho tiempo con el tema de árboles, pero esto aplica para todas las plantas. No, pues hemos encontrado parte de la colección de las suculentas que tenemos aquí es porque hemos encontrado también suculentas en la basura y son bolsadas porque la gente los bota, los viveros las botan porque ya no son comerciales y las tiran a la basura. Los árboles, muchos de los árboles que están aquí en el jardín han sido también encontrados en los viveros, en la basura, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, hay un tema que es algo que para nosotros hoy, un caso por el tema de la construcción. Estuve en la mañana visitando un lugar en el norte de Bogotá, vendieron el lote y fui con un amigo y mi amigo me decía, pero ¿cómo venden este lote si esto es un pulmón para esta zona?
es un pulmón, está lleno de árboles, tiene infinidad de árboles, tiene coronos, hay cucharos, hay arrayanes, tiene Feijoa, feijoas durazno. por cantidades, frutales, tiene infinidad de árboles. Entonces, estamos empezando a trabajar con el constructor, ¿sí? Para ver qué tiempo nos da para poder sacar y reubicar al menos todos estos árboles. Pero qué tristeza porque era un pulmón que había en esa zona y va a haber una torre donde no va a haber árboles en los alrededores. Pero bueno, por eso, por temas de construcción, temas de cambiar las casas. Es increíble que encontremos en los mismos viveros árboles en situaciones de riesgo, porque a los viveros lo que les interesa es la venta, es Que la se vea comercial, bello. la parte comercial y vender. Y cuando los árboles de pronto se les van creciendo y no lo vendieron y ya no es comercial, entonces simplemente ¿qué hacen? Los tiran, o sea, los mismos viveros. Tengo árboles bellísimos que afortunadamente los viveros los han botado. Entonces, ojalá muchos de los que están por acá cerca puedan venir a verlos, ¿sí? De hecho, Ricardo siempre que se acerca a un vivero, él va y mira por allá atrás donde ya dejan los restos a ver qué hay que esté en malas condiciones para él pedirlo. Muchas veces hasta se los regalan o se lo dan por muy poco dinero. Ay, sí, llévese eso, que eso ya no se vendió. Eso ya no es comercial. Eso ya no es comercial. Entonces, es increíble cómo hasta en los mismos viveros que supuestamente cuidan las plantas sucede esto. Y esta es nuestra pregunta, si han estado en estas mismas condiciones, En esta ¿sí? situación. En esta situación, ¿sí? Fíjate, ¿han observado esto? Esta es la más común y por acá nos estaba contando Isabel Abril, que en el sur de Bolívar, en un lugar Río Amarillo, hay una destrucción de árboles terrible y es madera fina y la sacan y bajan carros llenos y llenos y llenos. Bueno, también hay ciertos bosques que son renovables, que los utilizan para este fin, ¿sí? Es muy doloroso, no podemos negar que necesitamos la madera para muchas cosas, y si se hace de una manera responsable, el tema es ese, que no hay responsabilidad, ni recuperación, ni respeto para hacer este tipo de trabajos, pero hay muchos cultivos que son con permisos, que se hacen con este fin, y generalmente son árboles también de crecimiento rápido, como los pinos, como los eucaliptos que todos conocemos, que son maderables, y ya otro tipo de árboles que sí están en vías de extinción y que pues ahí ya es un poco más complejo. Y pues sí, no hay mucho control realmente con todo el tema de la tala. O así, en la basura, así literal, esperando al camión, esperando a que pase el camión a recogerlos. Así hemos recogido infinidades. Aquí hay un ejemplo, estos son unos linos, no es un árbol, es una planta, pero estábamos en Bogotá, íbamos pasando, los vimos y le dije a Ricardo, no, pues recojámoslos, no importa, que sean linos, y los recogimos. ¿Sí? Acá se le da la oportunidad a todo tipo de plantas, no solamente a los árboles. ¿Y cómo realmente vamos a hacer ese rescate? ¿Y qué es eso? Me encantaría que me lo escribieran si lo saben, eso que es lo más importante para poder hacer un rescate. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo fundamental? Sí, que llevan en el alma para precisamente poder hacer esto. Y en este caso, ¿sí? Lo más importante, y que somos reiterativos nosotros, es la intención. Siempre tener esa intención, la intención de poder recuperar, salvar, así como Marisa lo mencionaba antes, uno ve un animalito o ve un niño en otras condiciones, en situaciones difíciles, uno va y le tiende la mano. Aquí estamos hablando también de seres vivos, además que son seres que nos proporcionan una cantidad de cosas tan extraordinarias,
ya lo hemos hablado. El oxígeno, el alimento. Esa es una frase de cajón, porque uno dice, ¿qué producen los árboles? No, pues nos dan el oxígeno. Aparte de eso, no solo eso, una cantidad de cosas extraordinarias. Entonces, eso debemos mantenerlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener? Esa intención. Y cuando está esa intención clara y lo quiero y sé que cuando me encuentre en esta situación lo voy a hacer, cada vez se les va a presentar más esa situación. Van a ir saltando los árboles a buscar porque ellos sienten, así no se puedan expresar ni nos puedan hablar, ellos sienten, así como lo dice Ricardo. Muchas veces él siente que el árbol lo van a quitar, que lo van a talar, ¿sí? Entonces, cuando andamos atentos a esto, seguramente se nos van a presentar las situaciones para poder pasar a la acción. Si esa intención está y con el conocimiento que vamos a dejarles a ustedes hoy, esta base para poder hacer esos rescates, seguramente lo van a poder hacer. Aquí es la reacción. ¿Qué es lo primero? Esa reacción. ¿Cuál es esa reacción? Apenas vimos esto, nos encontramos con esta imagen, con esta escena, nos encontramos con la escena botado en la basura, pues nos lo cargamos de una vez al carro. Es lo primero, o sea, tomar la acción, por lo menos llevármelo, o sea, decir, voy a tratar de rescatarlo. Seguramente en el lugar donde se presenta la situación, pues muchas veces no vamos a tener lo que necesitamos para darle los primeros auxilios, pero lo primero es de tener esa intención de tomar la acción y recogerlo. Aquí, por ejemplo, en la recuperación de estas raíces fueron de unos bugambiles encontrados o veraneras, como también le llaman. Hay varios nombres que llevan estas plantas. Fueron recuperadas en una carretera por aquí yendo hacia Bogotá, y que fue lo primero que hicimos, encontrar, es mantenerlos húmedos. Entonces, por ejemplo, la historia de estos bugambiles es hermosa porque Ricardo dice que desde que tiene uso de razón y pasaba por esa casa, él veía estos bugambiles y de repente un día íbamos pasando por ese lugar y frenó Ricardo y yo, ¿ahora qué pasó? Entonces, espérate. Entonces le dice a los señores, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No, la señora mandó quitar esos bugambiles porque ya llevan ahí más de 50 años y definitivamente ya está cansada de que le caiga tanta hoja porque el bugambil pues tiene esa particularidad de que bota sus hojas y sus flores. Entonces ya los mandó quitar porque quiere reemplazarlos y poner otros. Y estaban esperando el camión de la basura. Estaban literal. Encima del camión. Ya estaban ahí para irse. Entonces Ricardo dijo, ¿y me los puedo llevar? Y pues si usted quiere. Entonces Ricardo los organizó para poderlos traer. Entonces lo más importante siempre, y ya lo vamos a ver en los primeros auxilios, qué es lo que debemos hacer. Lo primero es recogerlo y poder determinar si está vivo. Yo no sé si ustedes recuerdan en la semana de aprendizaje que vimos todo el tema del cambium. Entonces ya siempre vamos a poder hacer esta prueba y saber si está vivo, pues entonces lo recogemos y tratamos de hacerle los primeros auxilios. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Qué realmente vas a necesitar para poder hacer un rescate? Como ya lo vimos, la intención. Esto es fundamental, ¿sí? Y sabemos que todos los que estamos aquí tenemos esa intención de querer y de cuidar los árboles. Entonces la intención ya está. Ahora vamos a saber qué más necesitamos para poder hacer ese rescate. Segundo, tomar acción. ¿Sí? ¿Cómo? Determinando si el árbol está vivo aún o la planta que nos estamos encontrando. ¿Cómo vamos a determinar esto? Haciendo la prueba del cambium. Para los que no han visto el video de Protege tu árbol del día 2 de la semana de aprendizaje, ahí hicimos las pruebas, les explicamos al detalle cómo hacer esta prueba. Entonces, una vez podemos determinar que el árbol aún está vivo, entonces lo vamos a recoger, vamos a tomar la acción y lo vamos a recoger. Seguramente vamos a necesitar algunas herramientas en algunas situaciones. Vamos a darles algunas básicas como para uno tener la idea de qué es lo adecuado para poder
ayudar al árbol. No es una ferretería. Siempre en el tema de bonsái, pues los que han trabajado ya árboles o los que están empezando, pues siempre vemos que hay un montón de herramientas muy sofisticadas y que cuando uno trata de conseguir una herramienta de bonsái o de poda, pues son costosísimas. Nosotros trabajamos aquí en Tajara, Ricardo tiene obviamente ya después de 40 años de trabajar con sus árboles, tiene sus herramientas, pero básicamente esta es la que más funciona. La que siempre mantiene en el bolsillo de Ricardo es esta tijera, una tijera podadora de punta, un serruchito de poda, ¿sí? Una cegueta para hacer cortes un poco más precisos, porque generalmente y lo que nos encontramos comúnmente es que cuando toca cortar una rama, ¿qué es lo que normalmente se hace? Un machete. El machete. El jardinero coge el machete y lo que hace es precisamente golpear y revienta y abre las ramas. Entonces los cortes no son precisos. Cuando quedan abiertas las ramas en los árboles, por ahí entra como bacterias y los árboles tienden a podrirse y se pudren las ramas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tener en cuenta los cortes muy precisos. Se utilizan las ceguetas o los serruchos. Y ya para rescates un poco más, cuando están los árboles en tierra y no nos encontramos tirados pues con las raíces expuestas, pues seguramente vamos a necesitar un palín, una pala, una pica y básicamente esas dos herramientas son como básicas ya cuando uno va a hacer trabajos más directamente en la tierra. Los materiales sí pues son necesarios para cualquier tipo de rescate. Hablamos muchísimo acerca del sustrato y cualquier siembra que vayamos a realizar de cualquier planta, de cualquier árbol, es lo ideal que nosotros aseguremos que le estamos dando el alimento y que le estamos dando el sustrato que necesita. El suero para poderlo recuperar. Entonces vamos a hacer esta mezcla con la turba. Ya vimos que la turba es todo el desperdicio vegetal, ¿sí? De hojas, de ramas, es ese descompuesto de todo lo vegetal. El humus, que sale de toda la descomposición de la materia orgánica, con mezcla también de turba, también de estiércol. Bueno, hay muchas fórmulas para hacer humus, pero entonces es muy importante poder mezclar los dos, la turba y el humus, y siempre buscar la granulometría, que es lo que hemos insistido mucho para poder hacer esta mezcla y que el agua pueda drenar libremente, que no se estanque, que no vaya a podrir las raíces, ¿sí? Porque necesitamos que las raíces se puedan oxigenen, respirar, puedan desarrollarse libremente, pero que al mismo tiempo el árbol también tenga nutrientes de donde sacar para alimentarse. Entonces, es muy importante realizar esta mezcla con estos tres componentes, que es lo que nosotros recomendamos, sea piedra volcánica o sea grava de río. Bueno, funcionan muchos sustratos que también lo vimos al detalle en nuestra semana de aprendizaje, pero también cualquier inquietud que tengan al respecto lo pueden consultar y pues esto ya lo trabajamos también directamente en el taller, lo preparamos contigo, vamos a hacer toda esta mezcla juntos para que tengas la seguridad de estar también realizando esa mezcla correctamente. ¿Qué vamos a necesitar? Costales, lonas o una bolsa, inclusive nos puede servir de plástico también en el momento del rescate. Vamos a necesitar ya tener también unos platones o unos recipientes para poder hacer la siembra, o también vamos a poder tener la posibilidad, como en el caso del ciruelo, que se rescató pero se dejó directamente en la tierra. Pero cuando no tenemos también esa posibilidad, porque no todos tenemos un terreno o una finca y si nos encontramos una planta, pues la podemos sembrar también en contenedores. Esto es importantísimo. Cuando hacemos los cortes. Entonces, el cicatrizante es muy importante tenerlo en cuenta dentro de los materiales de rescate,
porque lo vamos a necesitar en el momento de restar la energía del tallo o de las ramas cuando hacemos los rescates, que ya lo vamos a ver ahorita en los primeros auxilios, es poder contar con un cicatrizante para que el árbol no le entren hongos, bacterias o muchas veces hasta se puede desangrar. ¿Qué le llamamos nosotros desangrar? Como vimos en la estructura del árbol, él tiene todo un flujo, un fluido entre las raíces y las ramas y las hojas, ¿sí? De su savia. Esa savia es como la sangre en nuestro cuerpo. Entonces, el árbol tiende a perder la savia por estos cortes, sea en la raíz o sea en las ramas. Entonces, muy importante, este tipo de cicatrizantes los encontramos en los lugares donde, en los depósitos donde venden todo lo agrícola, seguramente lo van a poder conseguir. Hay de diferentes marcas, no importa cuál sea, lo importante es poder tener ese recurso para poder sanar las heridas del árbol. Entonces, ¿cómo vamos a hacer cómo vamos a hacer esos primeros auxilios? Bueno, ahora, si ustedes cuando observaron encontramos los árboles, los encontramos o las plantas las encontramos en la basura o en ciertas condiciones, lo primero que necesitamos es darle la humedad, humedecer la raíz, porque está completamente deshidratado. A veces los encontramos completamente secos. Cuando logramos ver que esa raíz o la raíz pivotante, secundarias, o de pronto hay esas raíces capilares, se encuentran en condiciones ya de mucho estrés, lo primero que debe hacer uno es introducirlo o en un balde con agua o conseguir un periódico y tratar de humedecerlo. A veces he tomado la iniciativa de encontrar un lugar donde me regalen unas revistas o voy y me compro un rollo de papel higiénico o alcanzo a conseguir papel periódico o papel de cocina y precisamente como ven en la imagen es empezar a proteger toda esa raíz. Ahí ustedes alcanzan a ver y observan que la base de la planta está completamente húmeda. Entonces uno humedece todos estos papeles, uno humedece el papel periódico, si consiguen papel higiénico, papel absorbente, cualquier tipo de papel, lo humedecen y protegen toda esa raíz y si consiguen una bolsa es taparlo para que conserve la humedad. En los casos, por ejemplo, en que los árboles permanecen, uno lo puede encontrar en la mañana y pues tiene tiempo para sembrarlo en la tarde, es la única manera de ayudarlo a proteger o de un día para otro. Inclusive eso nos pasó con estos bugambiles porque cuando los recogimos no íbamos, era hacia Bogotá y íbamos a estar todo el día por fuera, esto fue en la mañana y hasta la noche regresamos a la casa, porque pues lo ideal siempre es tratar de hacer la siembra lo más pronto posible. Pero entonces, ¿qué es lo primero? Primero la intención, tomamos la acción, vimos, ya fuimos, raspamos, determinamos que el árbol todavía está vivo, todavía conserva cambium, las raíces también tiene parte de las raíces que están vivas, que lo primero es darle humedad, sea con una bomba spray, sea con papel, sea que lo podamos introducir en un balde con agua, de cualquier manera, lo primero, porque el mayor estrés que sufre el árbol en el momento en el que ha sido arrancado o talado o está con sus raíces expuestas, es la falta de humedad. O sea, eso es el mayor estrés del árbol. Porque por donde absorbe precisamente los nutrientes y la humedad, por los vasos capilares, las raíces más delgadas, y son las primeras que se afectan. Esas son prácticamente las bombas de succión de todas las plantas y de los árboles. Entonces son las primeras que sufren y son las primeras que se estresan, que se agrietan y se resecan. Entonces lo ideal también cuando tenemos la oportunidad de rescatar y todavía no ha sido arrancado como estos que ya habían sido arrancados pero a la mala, ¿sí? No le dejaron ni siquiera un poquito de tierra alrededor para proteger sus raíces, estaba completamente pelado.
Entonces ahí inmediatamente toca restar energía en la parte superior de su follaje y de sus ramas, cortar para que él no esté tratando de mandar energía hasta el final. Entonces así le hacemos ahorrar un poco de energía para poderlo rescatar. En este caso, por ejemplo, nosotros lo tuvimos todo el día en el carro, las raíces las tuvimos envueltas, y ahí, como se puede ver todavía, al otro día, cuando ya pudimos empezar a hacer ya el trasplante y la siembra, todavía conservaban humedad con el papel, porque el papel había sido envuelto también en lona plástica, entonces eso le ayuda a mantener aún más la humedad. Aquí tenemos un ejemplo de los ciruelos que vimos al comienzo. Estos se rescataron de ese lugar y esta es otra técnica para poder extraerlos, protegiendo completamente su sistema radicular y manteniéndolos con un cepellón de tierra para que sus raíces estén protegidas. Eso sí es lo ideal, o sea, cuando podemos lograr hacer un rescate y que por lo menos las raíces guarden un poquito de su cepellón, de la tierrita que tiene alrededor de la base del tronco donde nacen las raíces, es lo ideal, eso es lo ideal. Pero muchas veces nos ha pasado como estos bugambiles, y ahorita les vamos a mostrar su recuperación, que sin absolutamente nada igual lograron también recuperarse. Yo creo que también ahí está el condimento adicional de ese cariño y de esa intención de quererlo cuidar y de que él se recupere, que hace que el árbol también logre salir adelante. Entonces, hablábamos que generalmente cuando hacemos un rescate, siempre hay un corte de raíces, y como sabemos, el árbol es lo mismo en la parte de las raíces que en la parte de arriba, y si ha sido cortada sus raíces, pues él no va a tener cómo liberar energía hasta la parte más frondosa del árbol. Vamos a tener que hacer cortes en algunas ramas para restarle energía, y ahí es donde vamos a necesitar justamente los cicatrizantes, no solamente para las ramas, porque cuando también hay cortes en raíces gruesas, pues también queda muy expuesto a que le entren hongos y bacterias por ahí a la raíz y pueda afectarlo. Entonces siempre esas heridas grandes, siempre las vamos a tener que sellar con algún cicatrizante. Lo mismo cuando uno se corta. Cuando uno se corta tiene que ponerse una cura o ponerse algún remedio, algo que le cure a uno la piel y lo proteja. Pasa exactamente lo mismo con los árboles. Entonces, ¿sí? Mantener siempre la humedad en las raíces, en la base del árbol, las raíces protegidas hasta que llegue al momento de la siembra. Ojalá, lo ideal, el periódico o toallas húmedas, o sea, no dejarlo del todo metido o sumergido dentro de un balde con agua. Si eso es inmediato, sí, que no dure mucho tiempo, puede ser de un día para otro, pero si nos demoramos un poco, puede ser únicamente con papel o con un trapo húmedo, solamente que reciba humedad, no estar empapado, no estar sumergido completamente en agua. Y el sustrato es ideal para la siembra, hay que estar preparados, o de pronto, si uno no lo tiene a la mano, darse el tiempo, por eso decía, si uno lo puede mantener húmedo y conseguir un sustrato, un recipiente o algo, y mantener un sustrato ideal con buen drenaje para que él no vaya a sufrir ni vaya a tener ningún problema con el sistema de riego. Contenedores. Los contenedores. Buscar, tener hablamos en anteriores presentaciones con respecto a que tenemos, algunos nos decías que siembran en ollas, en platones, en elementos reciclados. Yo tengo aquí en toda clase de recipientes reciclados. Sirve para sembrar, todo sirve para sembrar, absolutamente todo. Lo que sí es importante es que sea lo que escojamos para sembrar,
nos aseguremos de ese drenaje. Asegurar el drenaje es importantísimo y es la base fundamental de la recuperación de cualquier árbol. Que no haya retención de humedad, que no haya retención de agua. Que se mantenga húmedo, sí, pero que no haya retención de ese líquido que le estamos aplicando. Entonces, materas, macetas, platón, cajones, si hay cajones de madera, son ideales, y si uno le puede hacer, dependiendo del tamaño de la recuperación, un buen cajón en madera, ahí también funciona exactamente igual, porque, claro, algunos van a preguntar, pero si es de madera y con la humedad se puede podrir. Sí, pero de aquí a que el árbol o de aquí a que la humedad pudra la madera, el árbol ya se ha recuperado para uno reubicarlo. Entonces también funciona. Y de reciclaje, lo que quieran. ¿Mm? Todo sirve. Aquí, por ejemplo, pasar a la siembra. ¿Qué es? ¿Mm? Entonces, una vez ya determinamos la raíz está viva, le dimos la humedad, ya estamos en el lugar, ya con todo listo, con el sustrato preparado para pasar a la siembra, ya nada más queda que asegurar el drenaje y pasar a sembrar los restos. Por ejemplo, el espino que estábamos viendo al principio, ahora lo vamos a ver toda la secuencia, es la siembra de estos espinos que recuperamos del borde de un lote que los tumbaron simplemente para hacer el cerco de ladrillo porque querían cerrar el lote, y entonces estos árboles que eran de 100, 150 años acá en Tabio, pues simplemente llegó la retroexcavadora y lo volvió pedazos. Esto fue lo que logramos rescatar de ese árbol. Algunos fragmentos de raíces. ¿Mm? Entonces, bueno, pasamos a la siembra, y la siembra no necesariamente tiene que ser en recipientes, también puede ser, como en el caso del ciruelo que nos contaban ahorita, Andrés, del cerezo, que se puede sembrar in situ, en el mismo lugar en donde ha ocurrido, o como el ejemplo que les mostramos ahorita del árbol que se nos acaba de presentar la situación a borde de carretera, y se va a recuperar en el mismo lugar, porque es lo ideal y lo menos traumático en esta situación para este árbol. O si consiguen el árbol, o si lo encuentran, y si tienen un lugar en el jardín o en la finca o algo, llevarlo y también sembrarlo. Se pueden sembrar. Ojo, que si sembramos en la tierra, muchas veces pensamos que abrimos el hueco y volvimos y ponemos la tierrita y sembramos. Así sembremos en la tierra, ¿sí? Y más cuando es un árbol de rescate, pues va a necesitar de nuestros cuidados, de que no le falte la humedad, porque si no llovió, pues vamos a nosotros tenerle que dar, mientras él logra desarrollar las raíces y vuelve a coger el nivel freático para encontrar humedad, se la vamos a tener que dar nosotros. Y alrededor de la siembra, lo ideal, sembrarlo con buen sustrato, con turba y con humus. Pues digamos que allí no vamos a necesitar tanta cantidad de gravilla, porque el árbol va a lograr cavar la tierra hasta llegar al subterráneo donde él encuentra agua. Entonces no vamos a necesitar usar, digamos, la granulometría como en el caso del recipiente, no vamos a necesitar usar piedritas, pero sí el humus y la turba para que el árbol reciba todos esos nutrientes rápidamente y pueda recuperarse. Y si lo hacemos en recipiente, pues ahí sí vamos a necesitar preparar el sustrato que estábamos hablando, que debe tener un alto contenido de piedritas, sea de gravilla, sea de piedra volcánica, etc. Entonces, siempre asegurarnos de poder preparar el sustrato adecuado. Esto les va a evitar muchos dolores de cabeza, no solamente en los rescates, sino para aquellos que están trabajando ya con sus árboles, que están cuidando sus árboles. Asegurarnos de este tema les va a dar la garantía y la certeza de poderle dar sostenibilidad en el tiempo al árbol, y ya de ahí en adelante vamos a poder trabajar y vamos a poder lograr hacer unos trabajos maravillosos con nuestros árboles. Entonces, esto fundamental en todo el tema de la siembra en recipiente es asegurar el drenaje. Este tema del drenaje también lo tratamos mucho más a profundidad en nuestros talleres, los trabajamos juntos para poder hacer todo este sistema de una manera que estemos seguros de poderle brindar esa seguridad al árbol.
Y bueno, ¿y cómo es la recuperación? ¿Cómo se recuperan los árboles cuando hacemos este tipo de trabajos? ¿Y cómo es la respuesta de ellos? Porque es una cosa increíble. Pues realmente cuando hacemos cualquier movimiento y hemos encontrado una planta ya bajo niveles de estrés, sea que se cayó el árbol, lo encontramos botado en la basura, etcétera, y le hacemos un trasplante o una siembra, pues el árbol va a quedar como en unos cuidados intensivos. O sea, él queda súper, súper, súper delicado. Él está tratando de concentrar su energía para poderse recuperar, ¿sí? Él empieza a batallar. Entonces, depende 100% de nosotros, así lo hayamos sembrado en la tierra o lo hayamos sembrado en el contenedor, vamos a estar muy pendientes porque va a depender 100% de nuestros cuidados para que se pueda recuperar. Necesitamos o sea, para nosotros lo más importante también es el tiempo, la paciencia, porque a veces creemos que en un par de meses, en un mes no pasa nada, 2 meses no pasa nada. Ellos a veces necesitan, aquí ponemos 6 a 8 meses. Yo tengo árboles que han durado un año, ¿sí? Un año y de pronto ¡pum!, empiezan a botar retoños, como si estuvieran invernando, pero como hacemos la prueba y sabemos que sus raíces todavía están vivas, entonces al mantener esas raíces vivas sabemos que en cualquier momento manda y brota toda esa energía y él empieza a retoñar. Entonces es un tema de paciencia, de espera, ¿sí? En cualquier momento brota. Hay árboles que brotan en 15, 20, un mes, rápidamente. Y eso es, mira, Y además no nos ha saben lo que pasado, se siente, es algo muy especial. nos ha pasado en situaciones que el árbol está estresado y no nos muestra señales de vida y no nos brota y no nos brota. Y las personas dicen, no, eso ya se murió, ya no volvió a Mm. brotar, botó todas sus hojas, ya. Y han botado árboles vivos por no tener este conocimiento de estar haciendo la prueba del cambio y revisando de que pues, mientras el árbol esté vivo, así no tenga una sola hoja, así no haya brotado nada, él está ahí luchando y en algún momento va a dar la sorpresa y una vez brote, ya, él se va, o sea, no para, él no para, o sea, es impresionante. Entonces, es un poco de paciencia, pero muchas veces, a los 8 días, a los 15 días, nos han dado brotes y nos han dado muestras de vida y ustedes no saben lo que, la satisfacción que uno La siente y esa emoción emoción y esa alegría de ver cuando tenemos un árbol absolutamente soqueado y de repente nos da esos signos de vida. de vida. Es el mejor regalo que uno puede recibir y sentir. Y el principio nuestro, ¿sí? Es como lo han venido observando. Fíjense que siempre es la raíz. La raíz. Siempre si encontramos una raíz viva, el árbol es el espejo. Si hay una raíz viva, se refleja en la parte de afuera y cuando empieza a mandar toda esa energía hacia afuera, él empieza precisamente a mostrar lo que había abajo y se vuelve ese efecto espejo. Abajo está Vivo, y lo va a mostrar arriba. lo va a mostrar arriba. Es exactamente igual. Entonces, si tenemos viva esa raíz, la mantenemos viva, recuperamos esas raíces y las mantenemos en esas condiciones, mira, los frutos son bellísimos, son extraordinarios. Y observación diaria. Aquí los árboles que están todavía en cuidados intensivos, todos los días. Uno va feliz a sentirlo, a tocarlo, a ver si de pronto ha brotado. Y llega el momento. Que nos da esos regalitos. Y obviamente, pues vamos a tener claras esas condiciones que necesita para la recuperación, la necesidad de luz, de sol. Es muy importante porque a veces también pensamos que no, como está estresado, entonces mejor que no le dé tanto sol porque se va a deshidratar. No, él necesita poder hacer
su fotosíntesis, así no tenga hojas, pero a través de él necesita recibir el sol y estimularse con el sol, necesita las condiciones mínimas de luz para él poder también recuperarse. Si lo resguardamos y lo dejamos en la sombra, pues él no va a tener esa posibilidad. Garantizarle la humedad, garantizarle que él tenga la humedad necesaria y que no pase por otro periodo de estrés porque se nos secó y se nos olvidó echarle agüita. Por eso, tan importante, mientras está en condiciones de cuidados intensivos, sea el tiempo que sea, vamos a tener que estar muy pendientes todos los días. Es como una mascotica, es como el perrito, o sea, todos los días le tenemos que dar alimento al perrito, todos los días lo tenemos que sacar a hacer pipí o popó. Igual con el árbol, todos los días lo tenemos que ir a observar si su nivel de humedad está adecuado, si ya nos está dando señales de un brote, si sigue vivo y si tiene la humedad que necesita. Y el lugar y el espacio donde lo ubiquemos, recordemos que es el mismo principio que vimos de encontrar ese lugar donde podamos mojar libremente, que no haya problema de humedad, que no lo vamos a poder regar porque entonces me moja la mesa o me moja los libros que están al lado. No, debemos ubicar un lugar para él, un lugar donde él pueda habitar, donde le llegue la luz, la humedad, que no afecte el entorno y que reciba la cantidad de sol y de luz que él necesita y que esté también cerca a que tú lo puedas estar mirando. Entonces, acá vamos a hacer como la secuencia de este espino que fue reventado completamente por la retroexcavadora, o sea, fueron fragmentos, fueron apenas fragmentos vivos de raíces que se recuperaron. Esto fue lo que logramos rescatar este día de lo que pueden observar allí, fragmentos de raíces, de corteza, y casi no habían hojas ni ramas, o sea, hay una pequeña que venía con una ramita. Algunas ramas. Y esto era pues parte de lo que quedaba, esto era unos, porque pues fueron muchos los fragmentos que quedaron y que recuperamos y pudimos sembrarlos rápidamente. Algunos se sembraron en la tierra directamente, otros los sembramos, los cuidamos en recipientes. Todos se recuperaron, absolutamente todos. Esta es la misma vasija 4 años después, porque también no podemos pensar que esto es un trabajo de la noche a la mañana, ¿sí? Se requiere, como decía Ricardo, de paciencia, y esto ocurrió 4 años después. Y de hecho hace muy poco, hace como un mes o tal vez mes y medio, con uno de nuestros alumnos que hoy nos acompaña por aquí, Daniel, tuvo la experiencia de poder venir a Tajara, ayudarnos a sacar y liberar ya estos árboles y separarlos, porque ya llevaban sembrados allí 4 años y estábamos ya necesitando poderlos liberar y poder darles más espacio para que ellos se pudieran seguir desarrollando. Y como resultado de ese trabajo salieron estos 3 ejemplares, bueno, salieron más, pero bueno. Un montón. Bueno, Daniel, cuéntanos tu experiencia aquí te saco al ruedo. Daniel, bienvenido. Vale, sí, fue como hace mes y medio, tal vez 2 meses, que ayudé a Ricardo y a María Isabel en este proceso de separación, de cambiar de recipiente, y pues fue una experiencia muy, muy gratificante, ¿no? Porque tú no sabes lo agradecidos que son los arbolitos cuando le das una segunda oportunidad, perdón. Y cuando los estuvimos separando, pues digamos la alegría fue inmensa. Pues yo como de verlos estaba muy contento y me imagino que Ricardo también sintió algo mucho más grande, porque la verdad eran magníficos los troncos que se veían, cómo el árbol se había desarrollado. ¿Qué fue lo que más te impactó?
Pues las bases que hicieron, ¿no? O sea, eran muchas cosas, porque uno aparentemente veía como si fuera un solo árbol cuando estaba, digamos, en el recipiente anterior, pero nos fuimos sacando la tierra, fuimos descubriendo y nos dimos cuenta de que eran, o que la naturaleza hizo pues su parte de pudrir algunas partes de las maderas, hizo que se formaran varios árboles y entre ellos estaban conectados, ¿sí? Las raíces entre ellos estaban conectados. Y el sistema radicular que tenían era increíble también, era muy bonito, porque pues el sustrato que manejan Ricardo y Marisabel pues lleva a eso, a que se forme un sistema radicular muy bonito. Entonces separamos, en realidad fueron como 7 árboles, creo que 7, 8 árboles creo que salieron, Sí, ¿cierto? sí. De esos afortunadamente tengo yo unos recuerditos y que también están brotando muy, muy bien. Y no, o sea, la satisfacción y la alegría de ver cómo se comporta la naturaleza es muy gratificante. Ay, No, gracias, Daniel, Dani. gracias, Gracias por sí. compartirnos tu experiencia y de verdad que es muy grato tenerte acá y pues que seas como nuestro testimonio de este trabajo que se realizó ya hace más de 4 años y bueno, estos son los resultados y esto es lo que se logra, pero es que lo más curioso es que como ustedes pudieron ver, gracias, Daniel, como ustedes pudieron ver, se lograron rescatar fue algunos fragmentos, o sea, ni siquiera era un pedazo de árbol. Entonces, si ustedes pueden observar ahí en la foto, son como pedazos de corteza, de algunos pedacitos de corteza que quedaron, se desarrolló el sistema radicular. Ni siquiera había tronco, esto es un pedazo de corteza, o sea, es Fue algo, tanto el impacto que la madera interna de los troncos que recuperamos, pues se fracturó y se pudrió completamente, pero se mantuvo la corteza, desarrolla sistema radicular, desarrolla un sistema de ramas extraordinario y se crea todo un universo y pues para mí, siendo artista, fueron unos elementos escultóricos preciosos, artísticos, que hizo la naturaleza y son bellísimos. Los árboles son muy bellos. Sí, Daniel, gracias. Tu apoyo fue extraordinario y logramos separar una cantidad de árboles que ahora, después de uno que había sido completamente fracturado y reventado por una máquina, salieron 8 que en estos momentos están con vida. y cuentan la memoria de un árbol que tenía 100 o 150 años porque eran de los Era árboles, muy grande, muy era de los grueso. árboles antiguos acá en Tabio. Entonces, pues ahora ellos van a contar esta historia de cómo fueron recuperados. La memoria. Queda esto en la memoria. Bueno, aquí hay otra historia. Esto fueron unos arrayanes que recuperamos cuando se hizo la ampliación de la autopista. Éramos un equipo muy limitado y pues fue toda una experiencia para poder sacar estos árboles después de 3.200 árboles que molieron en la autopista, solo logramos sacar 9 árboles como lo ven aquí. Y así, soqueados. Así Así nos los recuperaron. permitieron. Ya los habían igual talado, ya los habían talado la parte de su follaje y esto fue lo que pudimos recuperar. Y como pueden observar, se hizo un cajón de madera, ¿sí? Para poderlos cuidar porque pues eran árboles con cepellones de 1 metro de diámetro, ¿sí? Donde ningún recipiente pues iba a ser posible y acá en nuestro espacio ya no tenemos donde sembrar más árboles. Entonces les hicimos estos cajones de recuperación con el sustrato como lo pueden ver, con la mayoría de gravilla y pues Aquí ven el resultado. esto fue la respuesta en un Inmediata. mes. En un mes ellos ya nos habían dado esta respuesta. ¿Sí?
En otras condiciones, pues si uno ya ve un árbol así talado, uno piensa que no, que ya no hay posibilidad para el árbol. Simplemente siente la tristeza, la impotencia de, no, de ver el árbol cortado, pero sí, sí se puede. Sí se puede. Si logramos tener esta raíz viva, vamos a tener el 100% de posibilidad de darle esa segunda oportunidad. Aquí, Isabel, ¿me dejas decir algo? Sí, por claro. Yo dije que nosotros le dábamos la segunda oportunidad a los árboles, pero la verdad, quien nos da la oportunidad son ellos a nosotros, ¿no? Total, total, total. Es así. es una respuesta inmediata, es impresionante. Es así porque nosotros somos los que necesitamos de ellos realmente, o sea, somos nosotros los que necesitamos de los árboles y de la naturaleza. La naturaleza sin nosotros podría vivir perfectamente y viviría muy tranquila y muy en paz. Pero si los humanos estamos sin la naturaleza, pues no tendríamos que comer, que respirar, ahí sí no habría ninguna posibilidad para nosotros. Entonces, tienes toda la razón. Ellos son los que nos están dando esa oportunidad. Reacción a la oportunidad. Aquí tenemos precisamente en el momento en que encontramos Los linos. los linos, tomar acción en ese momento, humedecer raíces, y este es el resultado ahora en el jardín de estos linos. Entonces, Fueron sembrados en la tierra, porque pues estos no son árboles y tampoco son nativos, tampoco son plantas que sean nuestras, pero nosotros siempre trabajamos bajo la filosofía de darle la oportunidad a todo tipo de planta que nos podamos encontrar, o sea, no importa si es nativo o si es exótico o si es un árbol o es otro tipo de planta. Acá en Tajara cabemos todos. bueno, aquí tenemos esto parece un área, un bombardeo, pero este fue el lugar donde recuperamos todos los ciruelos, recuperamos 22 ciruelos, tenían aproximadamente unos 30 años de sembrados, 30, Y 40 esta es una años. historia durísima porque eran unos amigos nuestros que adquirieron este terreno, estos ciruelos ya estaban allí en ese territorio, llevaban ya mucho más de 25 años sembrados allí, producían ciruelas, pero ellos decidieron que querían montar un cultivo de otra cosa, inclusive tenían la ilusión, creo que era hacer cultivo de laurel, eran lo que ellos querían. Y entonces dijeron, no, pues tenemos que despejar este espacio y pues nos llamaron y nos dijeron, bueno, Ricardo, queremos sacar estos árboles, no sé si te apuntas, si los quieres, ¿qué hacemos? Eso fue una logística de cama baja, de camión gigante, una logística... No, pensé que estaba por subir la temperatura del calefón. A ver, que tiene por ahí el micrófono abierto. Y luego continuamos, hicimos toda una labor, fue una labor lo logramos en una semana. Y entonces en este caso es donde vamos a requerir que ya tenemos la oportunidad de sacar el árbol desde la tierra, de poder hacer un bloqueo más o menos de 80 centímetros, esto dependiendo también del follaje y del sistema radicular, o sea, hay que estudiar más a profundidad para este tema, pero en el caso de los ciruelos, con unos 80 centímetros de diámetro de cepellón, fue suficiente para que ellos pudieran ser reubicados. Muchas veces vamos a necesitar más cantidad dependiendo del sistema radicular. Esto inclusive pues lo trabajamos también más a fondo en nuestros talleres porque pues sería muy complejo poder, es demasiada información y para poder hacerlo. Pero en principio, si el árbol está en la tierra, muchas veces hay algunas especies que van a necesitar hacer un bloqueo y tener el tiempo. Tampoco muchas veces vamos a poder hacer de una, o sea, como abrir el hueco y ya sacar el árbol y nos lo llevamos. Muchas veces vamos a necesitar de más tiempo. Hay árboles que requieren a veces bloqueos de meses, bloqueos de un año para poder ser reubicados,
Por eso es muy triste cuando llegan aquí y sacan los árboles y los reubican y los árboles terminan muertos. Hay árboles que requieren de un tiempo prudencial para poder ser reubicados. Todo depende mucho del sistema radicular y el desarrollo que tiene cada árbol. Son completamente diferentes unos con otros. Claro, porque todos sabemos que hay árboles que tienen su sistema radicular radial, que genera las raíces como muy superficiales, así como radial. Hay otros que generan raíces profundas y las capilares ya están es por allá abajo, y entonces arriba no vamos a encontrar capilares, y hasta que no encontremos raíces capilares, pues va a ser Muy complejo. muy difícil la recuperación. Aquí estábamos sembrando ya estos árboles, ¿sí? Abriendo sus espacios, poniéndoles un buen sustrato. Entonces acá ya, esto ya es acá en Tajara, haciendo la siembra. También, como pueden observar, ahí pusimos el árbol, pero alrededor que estamos poniéndole sustrato. No estamos poniéndole la misma tierra que sacamos del hueco. O sea, preparamos el sustrato con la turba y el humus para darle el alimento, y pues esta es la reacción de estos ciruelos. Fíjense, a la vuelta de un año, su recuperación de cómo estaba el ciruelo, y acá, al cabo de un año, ya nos estaba produciendo y nos está dando unas ciruelas. Además son deliciosas, son La mermelada es exquisitas, exquisita. la mermelada no, y son súper dulces, o sea, son una delicia. O sea, Bueno, de verdad. quiero decir de todos modos que de 22 ciruelos que sacamos, tenemos 18 de esa cantidad, 18 produciendo. Se recuperaron 18, porque también muchas veces pues nos puede ocurrir que alguno no lo logre. Eso también nos puede pasar y debemos estar preparados para eso, pero pues 18 lo lograron. Entonces creo que creemos que valió la pena. Las metas se cumplieron. Vieron las bugambilias que encontramos en un camión, ya iban en el camión, las estaban botando, y ahora pues entramos también a todo su proceso. Tenían raíces que habían sido cortadas, se cicatrizaron estas raíces. Ahí se puede observar en la fotografía, en las raíces gruesas que le ven ahí como grisecito, es que ya se le aplicaron a esas raíces y a las puntas de las ramas gruesas el cicatrizante para evitar que él se desangre. Y acordémonos que también nos influye la luna. Dependiendo de la luna en que estemos para este momento, obviamente no hay luna para hacer un rescate, o sea, en lo que tocó. No, pero primeros auxilios, no sé. Los primeros auxilios es en cualquier Eso momento y con cualquier luna. Pero entonces, cuando estamos en menguante, si estamos en cuarto menguante, toda la energía del árbol y toda la savia, ¿en dónde está? En las raíces. Va a estar en las raíces, ¿sí? Y cuando está en luna creciente, ¿dónde está la energía del árbol? ¿Dónde está la savia? En el follaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo encontré este árbol, lo encontré en menguante, ¿sí? Y esa raíz gruesa se cercenó y se tuvo que cortar, pues hay que sellarla inmediatamente, porque toda la savia está en la raíz y se puede perder los líquidos y se puede desangrar, se puede deshidratar completamente y pues no va a tener oportunidad. Lo mismo en el follaje. Si estamos en creciente y le cortamos ramas, pues él puede botar su savia y se va a estresar. Estamos en todo el proceso de siembra, protegiendo completamente sus raíces, y aquí, después de un año, este fue el resultado. De una de las tres, este fue el resultado, y este bello bugambil que lo tenemos acá, después de 4 años, miren ese tronco, miren lo que se puede lograr, y definitivamente esa es la invitación. O sea, el sentido del rescate está por encima de todo, ¿sí? Pero ¿cómo podemos lograr también poder trabajar y tener un bello bonsái, ¿sí? Habiéndole dado esa segunda oportunidad y poderlo poner en una bella materia y trabajarlo, y ya está listo,
Aquí nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada, ni doblarle la rama, ni para que se forme, nada, no tuvimos que hacer absolutamente nada, solo cuidarlo, protegerlo, estarlo podando, obviamente, estarlo podando, porque todos conocemos que el bugambil es enredadera inclusive y va botando sus ramas para que mantenga la forma dentro de su recipiente. Pero solo a través de poda y pinzado se ha mantenido allí, y esto es lo que ustedes también pueden lograr. O sea, esto es lo que los invitamos y lo que queremos que puedan llegar a lograr, cuidar un árbol en recipiente y poder disfrutar de su compañía y de ese agradecimiento que él nos entrega con esta bella floración, con su formación, su desarrollo. Este tronco es espectacular y sí se puede. Esta es la respuesta de muchos de los árboles que han llegado aquí en esas condiciones. Y claro, pusimos este ejemplo de floración, pero hay muchos árboles que tienen una respuesta bellísima con respecto a todas estas situaciones que se han vivido. Bueno, ahora. Bueno, hemos llegado al final de este contenido espectacular que hemos preparado para hoy, con toda la intención de querer dejarles claro todo el panorama. Sabemos que deben tener muchas inquietudes y seguramente se van a presentar un sinfín de otras situaciones, pero lo importante de tener claro es, primero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tomar acción. Si se nos presenta alguna posibilidad y nos encontramos en esta situación, tomemos acción. Ya sabemos qué tenemos que hacer, determinar si está vivo. Está viva la raíz, démosle humedad inmediatamente. La humedad, sea que esté arrancado, sea que haya un pedazo aquí, un pedazo allá, démosle humedad a la raíz. Esto es lo básico, fundamental. Ya teniendo la humedad garantizada a la raíz, eso nos da tiempo a preparar el sustrato, a preparar el lugar donde lo vamos a sembrar. Puede ser en un lote, puede ser en la tierra o puede ser en un recipiente, y dependiendo del espacio que ustedes cuenten, ¿no? Entonces, lo importante es tener claro y tener esa intención de poderlo hacer. También saben que cuentan con nosotros para cualquier inquietud. Entonces, vamos a hacer este pequeño recorrido de cuando nos encontramos con la situación, recoger el árbol. En el momento de la recolección del árbol, pues sí, podemos necesitar el serrucho y ya sabemos, machete no le echen machete a los árboles, por favor, porque no hay un corte preciso, y cuando no hay ese corte preciso y queda irregular, pues el cicatrizante tampoco va a poder hacer mucho efecto y vamos a correr el riesgo de que por esas grietas que deja el machete puedan entrar hongos y bacterias, y pues eso va a afectar la recuperación de todo el árbol. Entonces, a preparar el sustrato, eso sí, invitadísimos a que preparen su propio sustrato, además para que sepan qué es lo que le están poniendo al árbol, porque todo lo que conseguimos en el mercado, en los viveros o en los centros agrícolas, ya no los venden preparados. No, esto es sustrato para árboles o para hortalizas, pero ¿qué tiene? Nunca lo vamos a saber. Solamente lo vamos a saber si lo preparamos nosotros mismos. Entonces, en resumen, ¿qué hemos visto esta noche? Vimos esa diferencia entre lo que es un rescate y una recolección, que se habla mucho este término en el mundo del bonsái. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesitamos para rescatar? ¿Y qué es lo que necesitamos? Principalmente, ya tenemos el conocimiento, entonces ahora ¿qué nos falta? Es la intención, o sea, tener esa intención, encontrarnos en la situación y tomar acción, ¿sí? Eso es lo que sigue en respuesta ya a tener este conocimiento y ese amor que tenemos todos los que estamos aquí por las plantas. Y lo básico de los primeros auxilios, ya lo hemos visto, cómo cicatrizamos, vimos cómo darle la humedad, inmediatamente, si no estamos cerca a nuestra casa, pues buscar a alguien que esté por ahí, que nos pueda regalar un poco de agua o una botella de agua o con agua conseguida, como sea, pero la humedad
es fundamental, o sea, es lo primero que debemos hacer para frenar un poco el estrés del árbol que está en ese momento. Entonces, esperamos que hayan logrado extraer todos esos aprendizajes que ahorita nos puedan compartir y bueno, de verdad los invitamos a tomar acción y que podamos aplicar todas estas cosas que podemos aprender y que podemos hacer. Ahora, de ahora en adelante seguro vamos a estar muy atentos a identificar esas situaciones de riesgo y se los van a empezar a encontrar. No es sino que ustedes tengan esa intención en el corazón y los árboles van a empezar a aparecer. Eso se los aseguramos. Y ya, una vez se enfrenten a la situación, ya vamos a saber cómo reaccionar y cómo vamos a prestarle esos primeros auxilios para que puedan disfrutar de ver esa recuperación, de ver la respuesta de los árboles. Es maravillosa, les garantizamos que es algo que no se puede, muy gratificante, no se puede describir esa satisfacción porque no es el dinero, no es la respuesta de la naturaleza frente a un acto que, como nos decía Daniel, nosotros pensamos que nosotros le estamos dando esa segunda oportunidad y son ellos los que nos están dando esa oportunidad de poder bendecirnos con ese resultado. Entonces, disfrútenlo